La primera vez que vi a mi padre parado en el pasillo de madrugada, no le di mucha importancia. Pensé que solo estaba comprobando si yo estaba bien, como hacía cuando era niño. Se quedó allí, inmóvil, frente a mi habitación, a pocos pasos de la puerta. La luz del pasillo estaba apagada, así que solo se podía ver su contorno, una sombra alta y familiar entre las sombras. Me di la vuelta en la cama, medio adormilado, y murmuré que estaba bien, intentando tranquilizarlo. No hubo respuesta. Cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Pensé que había vuelto a su habitación y volví a dormir sin pensar mucho en el asunto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, comenté sobre esto de forma casual. Pregunté si había ido a ver si estaba durmiendo. Él frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundido. Dijo que no había salido de la habitación esa noche. Incluso bromeó, preguntando si no lo había soñado. Me reí con él, intentando sonar relajado, pero aquello se quedó en mi cabeza. Estaba seguro de que no lo había soñado. La imagen de él allí parado, en la oscuridad, era tan nítida en mi memoria que podía describir hasta su postura. Inmóvil, como si estuviera petrificado. Hombros tensos, cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Era extraño cuando me paraba a pensarlo. Demasiado extraño para ser un sueño. La noche siguiente me forcé a no pensar en ello. Jugué videojuegos hasta tarde, esperando que apareciera el sueño. Pero cuando me acosté y miré hacia la puerta, allí estaba él de nuevo, en el mismo lugar, la misma postura. No se podía ver bien su rostro en la oscuridad, pero yo sabía que estaba mirándome directamente. Mi corazón se aceleró y me quedé congelado en la cama, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba preocupado por mí, tal vez había oído algún ruido, pero no se movía, no dijo nada. Solo se quedó allí, como una estatua. Intenté llamarlo, con la voz saliendo medio ahogada por la garganta seca. Pero no respondió. Me quedé mirando aquella silueta inmóvil durante largos segundos, hasta que, sin aviso, simplemente se giró y desapareció en la oscuridad del pasillo, como si nunca hubiera estado allí. No oí pasos, ni el crujir del suelo, solo el silencio pesado. Me quedé un tiempo quieto en la cama, intentando entender lo que acababa de pasar. Acabé quedándome dormido de puro cansancio, pero la imagen de él no salió de mi cabeza. Por la mañana, estaba decidido a preguntar de nuevo, con más firmeza. Quería que admitiera que había estado allí la noche anterior. Cuando saqué el tema, se puso visiblemente irritado. Dijo que necesitaba dejar de ver películas de terror antes de dormir y que no había salido de la habitación. Insistió tanto en eso que acabé sintiéndome un poco tonto, como si realmente estuviera inventándolo todo. Pero yo sabía lo que había visto. No había forma de que me hubiera imaginado aquello 2 noches seguidas. Las noches siguientes fueron una tortura. Me forzaba a mantener los ojos cerrados, a no mirar hacia la puerta. Pero la sensación de ser observado era insoportable. Sentía su presencia antes incluso de abrir los ojos. Sabía exactamente dónde estaría, parado en la entrada de la habitación, inmóvil, con esa postura rígida y la cabeza ligeramente inclinada. Cada vez que miraba, parecía que estaba un poco más cerca. Fue solo después de algunos días que empecé a percibir las sutilezas que hacían todo aquello aún más perturbador. No era solo la forma rígida en que se quedaba parado, sino también los dedos de las manos. Estaban curvados de una manera extraña, como si estuviera sujetando algo invisible. Las manos colgaban al lado del cuerpo, dedos torcidos. Nunca me había fijado en eso antes, y ahora era imposible no notarlo. Aquello me daba escalofríos. Cerraba los ojos con fuerza y me encogía en la cama. Empecé a dudar de mi propia cordura.
No tenía sentido que él negara todo de forma tan convincente si realmente estuviera allí. Y al mismo tiempo, no podía aceptar que solo lo estaba imaginando. Yo veía aquello. Estaba allí, frente a mí, noche tras noche. Lo más aterrador era que aparecía siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada. Me despertaba sin motivo alguno, sudando frío, y sabía que él estaría allí, parado en el mismo lugar. Después de una semana viendo aquella figura en el pasillo, empecé a evitar dormir. Me quedaba despierto hasta el límite del agotamiento, intentando no cerrar los ojos. Pero, en algún momento, el sueño me vencía y me despertaba a las 3 de la madrugada con aquella presencia en la habitación. No era solo la visión de él allí, era el aire, que se volvía pesado, helado, como si toda la energía del ambiente fuera drenada. Me sentía paralizado, incapaz de mover un músculo mientras él me miraba fijamente. En esas horas, apenas podía respirar bien. Un día, reuní coraje y decidí probar algo. Dejé mi teléfono preparado para grabar el pasillo. La cámara estaría apuntando directamente a la puerta de mi habitación, captando el punto exacto donde él solía aparecer. Configuré la alarma para las 3 de la madrugada, para asegurarme de que me despertaría a la hora correcta. Si él aparecía de nuevo, tendría pruebas, no solo para mostrarle a mi padre, sino para mí mismo, para estar seguro de que no estaba enloqueciendo. Esa noche, me fui a dormir sintiendo una mezcla de miedo y expectativa. Cuando sonó la alarma, me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Miré hacia la puerta, y allí estaba él. Exactamente como en las otras noches. Solo que esta vez, parecía más cerca, casi en el umbral de la habitación. El rostro seguía oculto en la penumbra, pero yo sabía que estaba mirándome directamente. Intenté ignorar el escalofrío en la espina dorsal y fingí dormir, esperando que la cámara grabara todo. Tan pronto como amaneció, fui corriendo a ver el video. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Adelanté el video hasta la hora en que me desperté. El pasillo estaba vacío. Todo el tiempo, la grabación mostraba solo la puerta abierta y la oscuridad del pasillo. Nada, ni sombra, ni movimiento. Me quedé allí parado, intentando procesar lo que aquello significaba. Estaba seguro de que lo había visto allí, a pocos metros de mí. ¿Cómo era posible que no hubiera aparecido en la grabación? El pavor se apoderó de mí. Si no estaba en la cámara, entonces, ¿qué estaba viendo? ¿Quién o qué era aquello? Quería desesperadamente creer que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación era demasiado real. Sentía esa mirada, ese peso en el aire, cada vez que él aparecía. Y lo peor de todo, empecé a darme cuenta de que solo estaba allí cuando mi padre estaba durmiendo. Esto quedó claro una madrugada en que me desperté más temprano de lo normal. Miré hacia el pasillo y no había nadie. Suspiré aliviado, pensando que tal vez se había acabado, pero después de unos segundos oí un sonido que venía de la habitación de mis padres. Un ronquido suave, familiar. Mi padre estaba durmiendo. Entonces miré de nuevo hacia la puerta, y él estaba allí, tan cerca que, si estirara el brazo, podría tocarlo. El impacto fue tan grande que un gemido escapó de mi garganta. La figura se movió por primera vez. No un movimiento humano, sino un espasmo, como si hubiera sido sacudida por una descarga eléctrica. La cabeza se inclinó hacia el otro lado, de forma antinatural. Las manos se contorsionaron aún más, los dedos doblándose en ángulos imposibles. Aquello no era mi padre. No podía serlo. Me encogí en la cama, intentando no hacer ningún ruido. Mis ojos estaban pegados a aquella cosa, con miedo de parpadear y que se acercara aún más. Podía oír mi propio corazón latiendo locamente, resonando en mi cabeza.
La figura no se movió de nuevo, se quedó allí, inmóvil, la cabeza torcida y los brazos rígidos, como un muñeco roto. Cada segundo parecía una eternidad y solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo podía aquello tener el rostro de mi padre? Aquella noche, después de ver la figura de mi padre, parada tan cerca de mi cama, no pude volver a dormir. Me quedé acostado, encogido, con los ojos pegados a la puerta, esperando que esa cosa volviera a moverse. Todo mi cuerpo temblaba y sentía un frío que venía de dentro, como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. La habitación estaba silenciosa, pero el silencio parecía pesado, como si estuviera cargado de algo que no podía entender. Quería gritar, llamar a alguien, pero mi voz estaba atrapada en la garganta y temía que, si hacía algún ruido, eso volvería. Cuando el sol finalmente empezó a aclarar el cielo, me sentí un poco más seguro. La luz del día siempre trae una sensación de alivio, como si los monstruos de la noche ya no pudieran alcanzarnos. Me levanté de la cama despacio, mirando hacia el pasillo, como si esperara ver algo. Pero no había nada, solo el vacío y el silencio normal de la casa durante la mañana. Mis padres ya estaban despiertos, y podía oír el tintineo de los cubiertos abajo. Bajé las escaleras con las piernas aún temblando, intentando parecer normal, pero sabía que no estaba bien. En el desayuno, mi padre estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico como siempre hacía. Parecía tan normal, tan real, que por un momento casi logré convencerme a mí mismo de que todo había sido una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Había visto esa cosa y tenía su rostro. Intenté concentrarme en mi café, pero mis manos temblaban tanto que casi derramé la taza. Mi madre notó que estaba extraño y preguntó si me sentía bien. Solo balbuceé que había dormido mal y lo dejé así. No había forma de explicar lo que estaba pasando sin parecer loco. El día pasó lentamente e intenté distraerme con cualquier cosa que pudiera sacar esa imagen de mi cabeza. Jugué videojuegos, vi la televisión, pero nada funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura parada en el pasillo, con la cabeza inclinada de esa manera extraña. No podía dejar de pensar en lo que podría ser. ¿Sería algún tipo de aparición? ¿Un espíritu? ¿O sería solo mi mente jugándome una mala pasada? No lo sabía, pero una cosa era cierta, no quería pasar por eso de nuevo. Cuando llegó la noche, ya estaba en pánico. Sabía que, si me iba a dormir, eso volvería. Decidí que no iba a dejar que sucediera. Me quedé despierto, sentado en la cama, con el teléfono en la mano y las luces encendidas. No quería estar en la oscuridad de ninguna manera. El tiempo pasó lentamente, y yo miraba el reloj, contando los minutos hasta las 3 de la madrugada. Siempre era a esa hora que eso aparecía. No sabía qué hacer, pero estaba determinado a no dejar que me pillara desprevenido de nuevo. Cuando el reloj marcó las 2:55, mi corazón empezó a acelerarse. Estaba sudando frío, y mis manos estaban tan húmedas que el aparato casi se me resbaló. Me quedé mirando fijamente a la puerta, esperando. Y entonces, exactamente a las 3, como si estuviera siguiendo un guión, la luz del pasillo empezó a parpadear. Yo no había encendido esa luz, y sabía que mis padres ya estaban dormidos. Mi estómago se revolvió, y sentí una opresión en el pecho, como si algo me estuviera presionando. La luz parpadeó una vez más, y luego se apagó completamente. En la oscuridad, oí un sonido bajo, casi imperceptible. Era como un arrastrar de pies, pero muy lento. Todo mi cuerpo se congeló, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sabía que eso venía en mi dirección. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y podía ver la oscuridad del pasillo a través de la rendija. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, y luego se detuvo. No podía respirar bien.
y mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que esa cosa podía oírlo. De repente, la puerta empezó a moverse. Se abrió lentamente, crujiendo levemente, como si alguien la estuviera empujando con cuidado. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme o gritar. Y entonces, ahí estaba, la figura de mi padre, parada en el umbral de la habitación, con la cabeza inclinada de esa manera horrible. Esta vez, estaba aún más cerca, tan cerca que podía ver los detalles del rostro. Era el rostro de mi padre, pero al mismo tiempo no lo era. Los ojos estaban completamente negros, sin brillo, y la boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera intentando decir algo, pero no pudiera. Sentí un olor extraño, como algo quemado, y el aire a mi alrededor se volvió helado. Quería cerrar los ojos, pero no podía. Solo podía mirar a esa cosa, esperando que hiciera algo. Y entonces dio un paso dentro de la habitación. No podía moverme. Mi cuerpo parecía atrapado, como si estuviera pegado a la cama, y mi mente gritaba que corriera, pero no podía. Esa figura que se camuflaba como mi padre se quedó parada allí, en la entrada de la habitación, con los ojos negros fijos en mí. Su boca se movió lentamente, como si estuviera intentando formar palabras, pero solo salía un sonido bajo, casi un susurro ronco que no podía entender. El olor a quemado se hizo más fuerte y sentí una náusea subiendo por mi garganta. Eso no era humano, lo sabía. No podía serlo. La figura dio otro paso dentro de la habitación y finalmente pude reaccionar. Empujé mi cuerpo hacia atrás, apoyándome en el cabecero de la cama, intentando alejarme lo máximo posible. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono, pero sabía que necesitaba hacer algo. Apreté el botón para encender la linterna, y la luz blanca y fuerte iluminó la habitación de repente. Por un segundo, pensé que eso iba a desaparecer, como si la luz pudiera ahuyentarlo, pero no desapareció. La figura continuó allí, parada, con la cabeza inclinada, y los ojos negros reflejando la luz del teléfono de una manera que me hizo sentir aún más aterrorizado. Grité. No fue un grito planeado, ni algo que pensé en hacer. Simplemente salió, como si mi cuerpo estuviera reaccionando por instinto. La figura no se movió, no reaccionó al sonido. Solo se quedó allí, mirándome fijamente, con esa expresión vacía y los dedos curvados de manera grotesca. Grité de nuevo, más fuerte, esperando que mis padres me oyeran y vinieran a salvarme. Pero nadie vino. La casa continuó en silencio, como si estuviera solo, atrapado en esa pesadilla. La figura dio otro paso en mi dirección y sentí el colchón hundirse levemente, como si su peso estuviera allí, real, físico. No podía entender cómo era posible. Como algo que no aparecía en la cámara, que no hacía ruido, podía tener peso. Casi me tocaba, y pude ver lo pálida, casi gris que era. Y había algo en las mejillas, como si estuvieran hundidas, como si la carne estuviera pudriéndose. Sentí unas náuseas tan fuertes que casi vomité. Y entonces, la figura levantó la mano. Fue un movimiento lento, casi mecánico, como si cada articulación estuviera siendo tirada por hilos invisibles. Pude ver las uñas, largas y sucias, como si hubieran crecido durante años sin ser cortadas. Quería cerrar los ojos, pero no podía. Solo podía mirar esa mano acercándose, cada vez más, a mi rostro. Fue cuando me di cuenta de que no estaba intentando tocarme. Estaba intentando agarrar algo detrás de mí. Todo mi cuerpo se congeló, y me giré rápidamente, mirando hacia la pared detrás de la cama. No había nada allí, solo el vacío. Cuando me volví de nuevo, la figura había desaparecido. La habitación estaba vacía, y la luz del teléfono solo iluminaba la puerta abierta y el pasillo oscuro. Me quedé allí, sentado en la cama, jadeando, intentando entender lo que acababa de pasar. El olor a quemado aún estaba en el aire,
y podía sentir el frío que esa cosa había dejado atrás. Me levanté de la cama despacio, aún temblando, y fui hasta la puerta. Miré hacia el pasillo, pero no había nada allí. La casa estaba en silencio y podía oír el leve ronquido de mi padre viniendo de su habitación. Sabía que él estaba durmiendo, al igual que mi madre. Entonces, ¿qué diablos era esa cosa? ¿Por qué tenía su rostro? ¿Y qué quería agarrar detrás de mí? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero no tenía respuestas. Solo sabía que no quería quedarme solo en esa habitación. Decidí pasar el resto de la noche en la sala. Cogí una manta y me senté en el sofá con todas las luces encendidas. Me quedé mirando hacia el pasillo, esperando que esa cosa apareciera de nuevo, pero no apareció. El tiempo pasó lentamente y me quedé allí, despierto, hasta que salió el sol. Cuando la luz del día entró por la ventana, me sentí un poco más seguro, pero aún estaba asustado. No podía dejar de pensar en esa mano estirándose en mi dirección, en esos ojos negros mirándome fijamente. Sabía que aquello no había terminado. Después de aquella noche, las cosas se volvieron aún más extrañas. Ya no podía dormir en mi habitación. Todas las veces que intentaba acostarme en la cama, la imagen de esa cosa parada en la puerta volvía a mi cabeza y sentía ese frío en la espina dorsal de nuevo. Empecé a dormir en el sofá de la sala, con las luces encendidas y la TV prendida, pero aún así no me sentía seguro. Me pasaba todo el tiempo mirando hacia el pasillo, esperando que esa cosa apareciera de nuevo. Durante el día, intentaba actuar normalmente, como si nada estuviera pasando, pero por dentro estaba en pánico. No podía dejar de pensar en esa figura, en ese rostro de mi padre que no era él, en esas manos deformadas. Empecé a tener pesadillas con eso. Soñaba que estaba en mi habitación, acostado en la cama, y la puerta se abría lentamente. La figura de mi padre aparecía cada vez más cerca, y yo no podía moverme ni gritar. Me despertaba gritando, con el corazón acelerado, y tardaba un tiempo en calmarme. Intenté hablar con mis padres sobre lo que estaba pasando, pero no me creyeron. Dijeron que estaba imaginando cosas, que necesitaba relajarme, y repetían que debía dejar de ver películas de terror antes de dormir. Me sentí frustrado y solo. Sabía que no estaba loco, que aquello era real, pero no tenía cómo probarlo. Empecé a aislarme de la gente. No quería que nadie me viera así, con miedo y paranoia. Tuve que volver a dormir en mi habitación. No éramos ricos, y a mis padres no les gustó nada que la cuenta de electricidad se encareciera porque yo no apagaba las luces. Me puse a investigar en internet sobre casos de fantasmas, apariciones y otras cosas extrañas que pudieran explicar lo que me estaba pasando. Leí relatos de personas que habían pasado por experiencias similares y eso me asustó aún más. Descubrí que existen muchos tipos de fantasmas y espíritus. Algunos son inofensivos, pero otros son peligrosos y pueden incluso lastimar a las personas. Me dio miedo que esa cosa que estaba viendo fuera un espíritu maligno que quisiera hacerme daño. También encontré algunas informaciones sobre cómo protegerse de fantasmas y espíritus. Algunas personas dicen que es necesario tener fe, rezar o usar amuletos. Otras dicen que hay que enfrentar el miedo y mostrar que no se tiene miedo del fantasma. Intenté seguir todos los consejos que encontré, pero nada funcionó. Seguía aterrorizado. Sentía que si bajaba la guardia sería atacado, engullido por esos ojos profundos e inhumanos. En la desesperación, llegué a pensar en huir de casa, pero no tenía a dónde ir. Me sentía atrapado, como si estuviera viviendo una pesadilla sin fin. Un día, estaba tan desesperado que decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Fui a la habitación de mis padres y cogí el crucifijo que estaba colgado en la pared. No soy religioso,
pero pensé que tal vez eso podría ayudarme. Volví a mi habitación, me senté en la cama y agarré el crucifijo con fuerza, esperando que la figura de mi padre apareciera. Tenía mucho miedo, pero estaba decidido a enfrentarla de una vez por todas. Y entonces, como siempre, a las 3 de la madrugada, la luz del pasillo empezó a parpadear. Apreté el crucifijo con más fuerza y esperé. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y la figura de mi padre apareció. Estaba más cerca que nunca. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar, pidiendo que esa cosa desapareciera, que me dejara en paz. Seguí rezando, con los ojos cerrados, pero sentía que la figura aún estaba allí, observándome. El frío no se iba y el olor a quemado persistía en el aire. Abrí los ojos lentamente, con miedo de lo que podría ver. La figura estaba aún más cerca, casi tocándome. Podía sentir su presencia, era como si una energía negativa me estuviera envolviendo. Miré el crucifijo en mi mano y parecía brillar levemente en la oscuridad. De repente, la figura se movió, no de la manera que esperaba. En vez de acercarse, empezó a alejarse, como si estuviera siendo tirada hacia atrás por una fuerza invisible. Vi la figura alejándose lentamente, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. El frío empezó a disminuir y el olor a quemado fue desapareciendo poco a poco. Seguí agarrando el crucifijo con fuerza, sin entender lo que estaba pasando. Cuando la figura desapareció completamente, me sentí aliviado, pero al mismo tiempo confundido. No sabía por qué se había ido, qué la había hecho desaparecer. ¿Fue el crucifijo o simplemente decidió irse? No tenía respuestas para esas preguntas, pero estaba agradecido por haberme librado de esa cosa. Después de aquella noche, las apariciones de la figura disminuyeron, pero no desaparecieron por completo. Aún aparecía de vez en cuando, a la misma hora, en el mismo lugar, pero no se quedaba tan cerca como antes. No sé por qué se alejó, pero lo agradezco. Tal vez el crucifijo funcionó, o tal vez simplemente se cansó de atormentarme. Nunca sabré la respuesta. Seguí viviendo en esa casa con mis padres, pero nunca más me sentí seguro allí. Siempre tenía la sensación de que estaba siendo observado, de que esa cosa aún estaba cerca, esperando el momento adecuado para volver. Tenía dificultad para dormir, incluso cuando la figura no aparecía. Me despertaba varias veces durante la noche, con miedo de que estuviera en el pasillo. Intenté llevar una vida normal, pero no podía olvidar lo que había pasado. Esa experiencia me marcó para siempre, y nunca más fui el mismo. Me volví una persona ansiosa, paranoica, con miedo a la oscuridad y a los lugares aislados. Evitaba quedarme solo en casa, y siempre que oía un ruido extraño, me aterrorizaba. Después de tantas apariciones esporádicas, finalmente las visitas indeseadas cesaron. Nunca más vi la figura de mi padre de cerca, pero sé que aún está por ahí, en algún lugar. Todavía siento su presencia, como si me estuviera siguiendo, observándome desde lejos. No sé qué quiere de mí, y tengo miedo de descubrirlo algún día. Solo quiero que me deje en paz, que me olvide de una vez por todas. Pero, en el fondo, sé que ese deseo no será atendido. Todos los días, en el camino de vuelta del trabajo, pasaba por la misma parada de autobús. Hacía ese trayecto de manera automática. Ni siquiera necesitaba pensar mucho. Me ponía los auriculares, caminaba por las mismas calles y, en 20 minutos, estaba en casa. Pero, un día, empecé a notar a un hombre parado en esa parada de autobús. Normalmente ni me habría llamado la atención, pero siempre estaba allí, exactamente en el mismo lugar, con la misma postura,
Parecía congelado en el tiempo, siempre mirando hacia abajo, fijo en el teléfono móvil. Al principio, pensé que estaba esperando a alguien o tal vez un autobús que tardaba mucho en pasar. No sería inusual, solo alguien siguiendo la rutina de manera automática igual que yo. Pero había algo más en él, algo que no era natural. Después de algunos días, empecé a fijarme en los detalles. El hombre vestía siempre la misma ropa, una chaqueta gris oscuro, pantalones negros y zapatos gastados. Nunca levantaba la cabeza, ni desviaba la mirada del móvil. Yo pasaba por allí a la misma hora todos los días, y él siempre estaba en la misma posición, como si fuera parte del escenario. Nunca subía a ningún autobús, nunca tocaba el móvil, ni siquiera un toque en la pantalla. Solo se quedaba allí, inmóvil, los hombros caídos, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. No podía ver su rostro, solo la curva de la nariz y el mentón oculto por el cuello alto de la chaqueta. Empecé a sentirme incómoda. No tenía un motivo lógico para ello. Al fin y al cabo, no hacía nada más que quedarse allí parado, pero había algo raro en aquello. Nadie se queda en la misma posición durante tanto tiempo, todos los días, sin moverse, sin reaccionar al movimiento de las personas alrededor. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era solo coincidencia. Tal vez el tipo estaba esperando a alguien que nunca aparecía. Quizás tenía problemas personales y solo quería un lugar para estar solo. Intenté de todo para no molestarme, pero esa presencia constante me ponía la piel de gallina. Una noche, cuando pasé por delante de él, decidí echar un vistazo rápido a la pantalla del móvil. Fue cosa de un segundo, un reflejo de curiosidad. Pero lo que vi me dejó paralizada. La pantalla estaba apagada, completamente oscura, como un espejo opaco. Y, reflejada en ella, estaba mi propia imagen, distorsionada por la oscuridad. No vi nada más que mi rostro, pálido y confuso, mirándome de vuelta. Mi estómago se revolvió y apreté el paso, intentando alejar esa visión de mi cabeza. Y alejarme de él no tenía sentido. Él estaba mirando el móvil todos los días. Entonces, ¿por qué la pantalla estaba apagada? Esa noche, tardé en conciliar el sueño. La imagen del rostro reflejado en la pantalla me atormentaba. Intenté encontrar una explicación racional. Tal vez estaba escuchando música con la pantalla apagada. Tal vez el móvil estaba roto, o solo fingía usarlo para evitar interacciones sociales. Pero cuanto más pensaba, menos sentido tenía. Si solo fuera eso, ¿por qué estaba tan asustada? Había algo profundamente mal en esa situación. Era como si, al mirar su móvil, hubiera roto alguna regla no escrita. Al día siguiente, me puse nerviosa solo de pensar en pasar por esa parada de autobús. Consideré cambiar el camino, pero pensé que estaba siendo demasiado paranoica. Al final, seguí la misma ruta, intentando parecer lo más indiferente posible. Cuando me acerqué, mi corazón se aceleró. Él estaba allí, exactamente en el mismo lugar, en la misma postura, con el móvil en la mano. Pero esta vez no estaba mirando la pantalla. La cabeza estaba ligeramente girada en mi dirección, como si me observara por el rabillo del ojo. Fue un detalle sutil, pero suficiente para helarme la sangre. No podía ver su rostro, solo el contorno del mentón y la sombra que caía sobre las mejillas. Mi instinto me gritó que saliera de allí lo más rápido posible, y eso hice. Pasé de largo, fingiendo no notar nada extraño, pero cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Cuando doblé la esquina, miré hacia atrás. Él seguía en el mismo lugar, inmóvil. No me había seguido. Aún así, sentía esa mirada en mi espalda, como si aún me estuviera observando desde lejos. Esa noche, tomé la decisión de cambiar mi ruta. Necesitaba romper ese ciclo. No quería ver más a ese hombre, esa postura estática, esa pantalla negra reflejando mi rostro. Al día siguiente,
Salí del trabajo y tomé un camino completamente diferente, dando un rodeo mayor para evitar la parada de autobús. Una caminata extra no me haría daño. El alivio fue inmediato. No lo vi en ningún lugar y por primera vez en días pude respirar aliviada. Pensé que finalmente había resuelto el problema. Pero fue solo doblar la esquina de mi calle, que lo vi de nuevo. Estaba allí, parado en la acera, justo frente a mi casa. La misma chaqueta gris oscuro, la misma postura encorvada, el móvil inerte en la mano. El corazón se me disparó y casi se me caen las llaves mientras intentaba abrir la puerta. No podía entender cómo había llegado allí. No era posible que me hubiera seguido. Había cambiado el camino, mirado hacia atrás varias veces y no lo vi en ningún momento. Pero allí estaba, inmóvil, esperándome. Entré en casa lo más rápido que pude, cerrando la puerta con llave tras de mí. Mi respiración era pesada y trataba desesperadamente de encontrar alguna lógica en aquello. Tal vez vivía cerca, tal vez era solo coincidencia, pero nada tenía sentido. Ese hombre siempre estaba en la parada de autobús, todos los días, a la misma hora. Y ahora estaba allí, frente a mi casa, como si supiera exactamente dónde vivía. Fui a la ventana, apartando cuidadosamente la cortina lo suficiente para espiar. No se había movido. Seguía en la misma posición, cabeza baja, móvil en la mano. Intenté enfocar la pantalla, pero estaba demasiado lejos para ver nada. Lo único que sabía es que no hacía nada. No tecleaba, no miraba alrededor, no caminaba. Solo se quedaba allí, congelado en el tiempo. Mi pecho se apretaba de angustia, un pánico irracional apoderándose de mí. Quería llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que había un hombre parado en la calle? No había ningún delito en eso. Además, no había hecho nada directamente contra mí. No intentó entrar, no me habló, ni siquiera miró en mi dirección. Pero el miedo que sentía era tan real como cualquier amenaza física. Era como si me estuviera cazando de una manera que no podía entender. Como si estuviera jugando conmigo. Me quedé en esa ventana durante casi una hora, intentando no parpadear para no perder ningún movimiento, pero él no se movía. Cuando el sol empezó a ponerse, su sombra se volvió aún más extraña, distorsionada en el suelo como una mancha sin forma definida. Era imposible distinguir dónde terminaba el cuerpo y dónde empezaba la oscuridad. Finalmente, se giró y empezó a caminar. No lejos de mi casa, sino hacia el otro lado de la calle, deteniéndose exactamente frente a la farola. Pensé que se iba, pero solo cambió de posición. Se quedó parado allí, bajo la farola, con la cabeza aún baja y el móvil en la mano. Pero ahora había algo diferente. Incluso desde lejos podía sentirlo. Era como si estuviera sonriendo. No podía ver su rostro, pero sentía esa sonrisa de burla, una satisfacción cruel por asustarme de esa manera. Estaba encerrada dentro de casa, pero me sentía expuesta, vulnerable. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la oscuridad, envuelta en las mantas, escuchando cada ruido de la calle. La imagen de él bajo la farola no salía de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta inmóvil, observándome. Pero lo peor ocurrió a la mañana siguiente. Cuando finalmente reuní el valor para mirar por la ventana, ya no estaba allí. Me sentí aliviada por un segundo, hasta que noté algo en el suelo. Justo en el lugar donde él había estado parado, había un papel doblado por la mitad. Bajé las escaleras con el corazón en la boca, abrí la puerta y fui hasta allí. Cogí el papel con manos temblorosas y al desdoblarlo, sentí que la sangre se me helaba. Era una foto mía, tomada la noche anterior, a través de la ventana de mi habitación. Estaba acostada en la cama, mirando fijamente al techo, exactamente en la posición en la que pasé toda la noche, intentando dormir.
Solté el papel en el suelo y retrocedí, casi tropezando en la acera. Miré alrededor, pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía. No había forma de que él hubiera tomado esa foto. Mi habitación está en el segundo piso y estaba segura de que las ventanas estaban cerradas. Pero la imagen era demasiado clara, como si él hubiera estado justo allí, dentro, observándome. Fue cuando me di cuenta de que aquello no había terminado. No importaba el camino que eligiera, él siempre estaría allí, esperándome. No fui a trabajar ese día. Llamé diciendo que estaba enferma, lo que no estaba lejos de la verdad. No podía pensar en nada más que en esa foto. Pasé horas mirando por la ventana, esperando verlo de nuevo. Cada sombra en la calle me hacía saltar del susto. Estaba paranoica, demasiado asustada para salir de casa. Lo que más temía era que él estuviera ahí fuera, solo esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Al final de la tarde, reuní el valor y salí de la habitación para verificar las puertas y ventanas. Cada cerrojo, cada cerradura, todo estaba intacto. Intenté convencerme de que estaba segura, pero no pude alejar la sensación de estar siendo observada. Podía sentir esa mirada fría, incluso sin ver a nadie. Como si él estuviera allí, en algún lugar, solo divirtiéndose con mi desesperación. Con cada ruido, me congelaba, esperando verlo parado en la puerta, con ese móvil muerto en la mano. Cuando cayó la noche, el miedo aumentó. Todas las luces de la casa estaban encendidas, pero la oscuridad de fuera parecía aún más densa. Evitaba mirar por las ventanas, temiendo encontrar esa silueta encorvada, esperando pacientemente. Me encerré en la habitación y me quedé sentada en la cama, apretando el móvil como si pudiera protegerme de algo. Pensé en llamar a alguien, pedir ayuda, pero ¿cómo explicaría esto? ¿Quién me creería? La madrugada parecía interminable. A cada minuto tenía la impresión de oír pasos fuera, leves, como si él estuviera caminando alrededor de la casa. Su cabeza aparecía en mi mente, ligeramente inclinada, con esa sonrisa que no vi, pero que sabía que estaba allí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando lo peor. Mi mente estaba tan confusa que ya no sabía qué era real y qué era paranoia. No recuerdo haberme dormido, pero me desperté con el sonido de un tono de móvil. El sonido era distante, amortiguado, como si viniera de la calle. El tono se repitió 1, 2, 3 veces, y luego se detuvo. Me levanté despacio y fui hasta la ventana, intentando espiar sin ser vista. La calle estaba desierta. Ningún movimiento, ninguna sombra. Pero la sensación de ser observada estaba allí, más intensa que nunca. Él podía estar en cualquier lugar, mirándome sin que yo lo supiera. Por un segundo, pensé en salir corriendo y no volver nunca más a casa. Pero, ¿a dónde iría? ¿Y si me seguía? Cerré las cortinas con fuerza y me alejé de la ventana. Intenté no pensar en cómo había llegado tan cerca, cómo había tomado esa foto. Nada tenía sentido, y eso solo aumentaba el terror. Era como si él no fuera real, como si estuviera jugando con mi cordura. Pero la foto era real, el miedo era real. Pasé el día siguiente escondida en casa, comiendo cualquier cosa que encontrara en los armarios. Sabía que no podía continuar así, pero el pavor de encontrarlo allí fuera era mayor. Evitaba incluso acercarme a las ventanas, como si ese fino cristal fuera la única barrera entre nosotros. No dormía. Me sentía acorralada, atrapada en mi propia casa. Cada segundo allí dentro me hacía enloquecer un poco más, pero no tenía el valor de salir. Fue solo en la tercera noche que el agotamiento venció al miedo. Estaba tan cansada que acabé quedándome dormida en el sofá, con la televisión encendida. Cuando me desperté, la sala estaba oscura y el silencio era opresivo. No sabía qué hora era,
pero fuera todo estaba quieto. Entonces lo oí, un tono de móvil, amortiguado e insistente, resonando desde fuera. Se me heló la sangre. No era mi móvil, no era un sonido de la TV, era su tono llamándome. Me quedé paralizada, intentando convencerme a mí misma de que era solo coincidencia. Tal vez fuera el móvil de algún vecino, pero el tono continuaba, metódico y constante, como si estuviera esperando una respuesta. No podía moverme. Cada célula de mi cuerpo gritaba que no mirara por la ventana, que fingiera que no lo estaba oyendo. Pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, me hizo levantarme. Con las piernas temblorosas, fui hasta la ventana de la sala. Me esforcé por no hacer ruido mientras apartaba la cortina lo mínimo posible, solo lo suficiente para espiar fuera. El tono se detuvo en ese mismo momento. La calle estaba vacía. Ni un alma viva cerca, solo el viento sacudiendo las hojas de los árboles, pero yo sabía que él estaba allí. No podía verlo, pero lo sentía. Su mirada quemaba mi piel, incluso escondido en la oscuridad. Entonces, el tono volvió a empezar, solo que esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Retrocedí, la cortina balanceándose mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. El sonido parecía venir de la puerta de entrada. No era posible. No tenía sentido. Pero el tono continuaba, impasible y constante. Un sonido monótono que parecía burlarse de mí, que me provocaba a ir hasta allí. Quería gritar, pero no pude emitir ningún sonido. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el móvil. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que un teléfono estaba sonando fuera. Sabía que nadie me creería. Yo apenas podía creerlo, pero el tono estaba allí, insistente, cada vez más fuerte. Fui caminando hacia la puerta, cada paso exigiendo un esfuerzo sobrehumano. Sabía que no debía acercarme, pero algo me empujaba hacia allí. Cuando llegué cerca de la puerta, el tono se detuvo de nuevo. El silencio fue tan repentino que mi corazón se disparó, resonando en mis oídos. Apoyé la cara en la puerta, intentando oír cualquier cosa fuera. Pero solo había ese silencio sofocante. No sé qué me pasó, pero giré la cerradura despacio, intentando no hacer ruido. Abrí la puerta solo una rendija y miré hacia afuera, con la respiración contenida en el pecho. La acera estaba vacía. Fue entonces cuando lo vi, justo en medio de mi porche, su móvil. Era el mismo que sostenía todos los días en la parada de autobús, la pantalla negra reflejando la débil luz de la farola de la calle. Lo había dejado allí para mí, como una advertencia, un mensaje silencioso de que no servía de nada intentar huir. Sentí un escalofrío helado subir por la espina dorsal. Él había estado allí, en mi porche, a pocos pasos de mí, mientras yo dormía. No quería tocar ese móvil. No quería acercarme, pero mis pies se movieron solos, como si algo me empujara hacia adelante. Me agaché y cogí el aparato con manos temblorosas. La pantalla estaba oscura, sin ninguna notificación, sin nada que justificara ese tono insistente. Apreté el botón lateral, pero no se encendió. Estaba apagado, como siempre. Aún así, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando la pantalla se encendió, sola. Antes de que pudiera reaccionar, el móvil sonó de nuevo, demasiado fuerte, tan fuerte que parecía resonar en mi cabeza. Lo solté en el suelo, el sonido deteniéndose en ese mismo segundo. Cuando miré de nuevo, la pantalla estaba apagada, mostrando solo el reflejo de mi propia imagen, asustada y paralizada de miedo. Entré en casa y cerré la puerta lo más rápido que pude, casi rompiendo la cerradura de tanta fuerza. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. El móvil se quedó fuera, tirado en el porche como un trozo de basura. No quería saber qué pasaría si traía esa cosa dentro.
Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría. Cada sonido de la casa parecía amplificado, como si él hubiera entrado conmigo. Intenté convencerme de que estaba segura, pero ¿cómo podría estarlo? Él había estado allí, en mi porche. No tenía idea de cómo sabía dónde vivía, ni cómo había llegado tan cerca sin que me diera cuenta. La idea de que me había estado siguiendo todo el tiempo me hizo estremecer de pies a cabeza. Me sentía expuesta, vulnerable, como si ninguna pared fuera capaz de protegerme. Pasé el resto de la noche despierta, sentada en el suelo de la sala, con la espalda contra la pared. No quería dar la espalda a la puerta, con miedo de que él pudiera abrirla en cualquier momento. Con cada sonido de fuera, contenía la respiración, esperando oír ese tono de móvil de nuevo. Pero la noche pasó en silencio, un silencio pesado, lleno de expectativa. Yo sabía que él estaba ahí fuera, esperando. Cuando el sol finalmente empezó a salir, reuní el valor de mirar por la ventana. El móvil ya no estaba allí. El porche estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que él se lo había llevado de vuelta, que estaba en algún lugar cerca, riéndose de mi paranoia. Me sentí enferma, mareada, como si él hubiera invadido no solo mi casa, sino mi mente. De nuevo no pude ir a trabajar ese día. Ya había ignorado tantas llamadas de mi jefe que ni siquiera sé cómo aún intentaba contactarme. Pasé horas intentando decidir qué hacer, pero ninguna opción parecía segura. Si fuera a la policía, ¿qué les diría? Que un hombre me perseguía, pero desaparecía siempre que intentaba enfrentarlo. Que dejaba un móvil en mi porche solo para asustarme. Sabía que me llamarían loca. Yo misma estaba empezando a creerlo. Fue solo por la noche, cuando el sol ya se había ocultado en el horizonte, que finalmente reuní el valor para salir de casa. No quería pasar otra madrugada allí, sola y vulnerable. Entré en el coche y empecé a conducir, sin un destino concreto, solo intentando huir de esa sensación sofocante de ser observada. Las calles estaban desiertas, el silencio de la ciudad resonando en mi cabeza. Por un momento, pensé que había escapado. Pero cuando me detuve en un semáforo, lo vi, parado en la acera, exactamente como siempre, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. La misma ropa, la misma postura rígida. Solo que esta vez no estaba mirando el móvil, me estaba mirando a mí, directamente a los ojos, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Su expresión era vacía, sin emoción, como un maniquí de tienda. Pisé el acelerador antes incluso de que el semáforo se pusiera en verde, casi chocando el coche al girar la esquina. Mi corazón estaba acelerado, mis manos sudaban en el volante. Pero cuando miré por el retrovisor, ya no estaba allí. La calle estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Conduje sin parar hasta el otro lado de la ciudad, intentando dejar atrás esa imagen, pero su mirada vacía seguía grabada en mi mente. No volví a casa esa noche. Conduje sin rumbo durante horas, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que estaba enloqueciendo por nada. Pero la imagen de él, parado en la acera con esa mirada vacía, no salía de mi mente. Necesitaba un lugar donde me sintiera segura, así que acabé yendo a casa de una amiga. Le conté una versión más corta de la historia, omití algunos detalles, diciendo que un hombre extraño me había asustado y que no quería estar sola. Ella se compadeció de mi situación delicada. Me dejó dormir en el sofá, incluso con la TV encendida para intentar distraer mi mente. Apenas pegué ojo. Cada sombra en la sala me hacía contener la respiración, esperando verlo aparecer en cualquier momento. Cada sonido en la calle me hacía encogerme bajo las mantas, anticipando ese tono insistente del móvil. No podía relajarme. Sentía como si él estuviera allí, esperando que bajara la guardia. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad.
Tomé café con mi amiga. Forcé una sonrisa mientras ella hablaba sobre el trabajo, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. Todo lo que podía pensar era en cómo iba a volver a casa. ¿Estaría él allí, esperándome en la esquina? ¿Estaría el móvil de nuevo en mi porche? Me sentía acorralada, como un animal siendo cazado. Cuando finalmente reuní el valor para volver, el día ya estaba claro. La luz del sol me dio una falsa sensación de seguridad, como si nada malo pudiera pasar con esa claridad. Pero cuando giré la esquina de mi calle, ocurrió la sorpresa trágica. Él estaba allí, parado en la parada de autobús frente a mi casa, con la cabeza ligeramente inclinada, exactamente como antes. Solo que esta vez no estaba solo. A su lado había otra figura, la misma postura rígida, la cabeza inclinada en el mismo ángulo, vistiendo la misma ropa desgastada. La misma mirada vacía, sin expresión, mirando a la nada. Frené el coche bruscamente, intentando procesar lo que estaba viendo. Ahora eran dos, idénticos, como copias de un mismo molde, parados uno al lado del otro, inmóviles como estatuas. Quería dar marcha atrás, salir de allí lo más rápido posible, pero mi cuerpo no respondía. Mis ojos estaban clavados en esas figuras, intentando encontrar alguna señal de humanidad, cualquier cosa que probara que estaba equivocada. Pero no se movían, ni parpadeaban. Y entonces, como si lo hubieran ensayado, los dos giraron la cabeza en mi dirección al mismo tiempo, despacio, demasiado sincronizados para ser humanos. Fue como una descarga eléctrica recorriendo mi cuerpo. Ese movimiento no era natural. Nada en aquello era normal. Su expresión seguía vacía, pero yo sentía un odio helado emanando de los dos, como si me hubieran estado observando todo el tiempo, y ahora hubieran decidido rebelarse. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pisé el acelerador con toda la fuerza, casi subiendo a la acera al arrancar de allí. Conduje sin rumbo, el corazón acelerado, el rostro mojado de lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban cayendo. Ya no tenía a dónde huir. No importaba cuánto corriera, siempre me encontraban. Esa sensación sofocante de ser observada me acompañaba en cada esquina, en cada semáforo. Y ahora eran dos. Estaba sola contra algo que no podía entender. Algo que parecía estar siempre un paso por delante. No volví a casa ese día, ni al día siguiente. Me quedé conduciendo de un lado a otro, durmiendo en el coche en aparcamientos concurridos, intentando encontrar un lugar donde me sintiera segura. Pero no servía de nada. Los veía en todas partes, parados en las esquinas, siempre al otro lado de la calle, observándome con esa mirada vacía, y seguían multiplicándose. Cada día parecía surgir uno más. Todos iguales, como copias idénticas, con la cabeza ligeramente inclinada y la postura rígida, mirando en mi dirección. El pánico empezó a consumirme. Evitaba los espejos, las superficies reflectantes, cualquier cosa donde pudiera verlos. Sabía que siempre estaban allí, esperando, cada vez más cerca. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. Sabía que no podía continuar así. De nuevo pensé en pedir ayuda, ir a la policía, pero desistí de inmediato de la idea. Nadie me creería. Yo apenas podía creerlo. El cansancio empezó a afectar mi mente. Ya no sabía qué era real. Todo parecía una pesadilla interminable de la que no podía despertar. Al sexto día, no aguanté más. Volví a casa, exhausta y con el cuerpo dolorido. La puerta estaba exactamente como la había dejado, cerrada con llave. Entré como un zombi, cada sombra en la pared haciéndome estremecer. Pero la casa estaba vacía, ninguna señal de ellos. Por primera vez en días, sentí un hilo de esperanza. Tal vez se había acabado, tal vez finalmente había escapado. Me di una ducha caliente, intentando lavar el miedo de mi piel.
cada gota de agua parecía pesar 1 tonelada, como si la tensión de los últimos días estuviera impregnada en mí. Pero cuando salí del baño, todo se derrumbó. El móvil estaba en mi cama. El mismo aparato negro, con la pantalla apagada, mostrándome solo el reflejo de mi rostro cansado. No quería tocarlo, pero sabía que necesitaba ver. Con las manos temblorosas, cogí el móvil y apreté el botón de encender. La pantalla parpadeó, revelando una imagen que casi hizo que mi corazón se detuviera. Era yo, durmiendo en el sofá de mi amiga, exactamente como en la noche en que busqué refugio allí. La foto fue tomada desde un ángulo que solo podría haberse hecho si alguien hubiera estado parado justo a mi lado. El aparato se deslizó de mis manos, cayendo al suelo con un golpe seco. No había forma de escapar. Ellos siempre sabían dónde estaba, siempre observando. Me encogí en la esquina de la habitación, sintiendo ese mismo frío helado recorrer mi espina dorsal. Fue entonces cuando lo oí. El sonido inconfundible de pasos en el porche, seguidos por un toque insistente en el timbre. No miré por la ventana, no lo necesité. Sabía quién estaba ahí fuera. Ellos estaban esperando, de la misma manera que siempre habían esperado. Y finalmente entendí que no importaba a dónde fuera, cuántas rutas cambiara, cuántas puertas cerrara con llave. Ellos siempre me encontrarían, porque no eran solo hombres parados en la esquina, eran sombras de mi propia vida, ecos de algo que nunca debería haber notado. El timbre se detuvo, pero yo sabía que no se habían ido. Ellos nunca se iban. Y ahora, mientras escribo esto, sentada en el suelo de mi habitación con todas las luces encendidas, siento ese frío de nuevo. Esa presencia que no puedo ver, pero que sé que está aquí, esperando a que termine, a que baje la guardia, porque ellos siempre están esperando, siempre vigilándome. Cuando nos mudamos a ese apartamento, todo parecía perfecto. El lugar era espacioso, luminoso, y estaba frente a un edificio idéntico. Las ventanas alineadas creaban un reflejo curioso, como si estuviéramos mirando una copia de nuestro propio hogar. Mi novia y yo encontramos aquello gracioso. Incluso llegamos a bromear que era como vivir en un espejo. Al principio, no le dimos mucha importancia al edificio de enfrente. Era solo un bloque residencial más, igual a tantos otros en la ciudad. Pero pronto empezamos a notar un patrón extraño en las luces de ese edificio. Cada noche, a las 10 en punto, las luces se encendían y apagaban en la misma secuencia. Primero en la sala del segundo piso, luego en la cocina de al lado, y así sucesivamente, pasando por cada habitación hasta llegar al último piso. Era tan preciso que se podía cronometrar. Llegamos a comentar que debía ser alguien con una rutina muy metódica, o tal vez algún sistema de automatización que programaba las luces. Sin embargo, el patrón era siempre el mismo, como si siguiera un guión rígido, sin variación alguna. Nunca fallaba. Cada noche, exactamente a las 10, las luces se encendían y apagaban, habitación por habitación, en el mismo orden. Al principio, eso incluso nos reconfortaba. Era casi como un reloj, un recordatorio de que el día estaba terminando. Pero, con el tiempo, empecé a encontrar aquello un poco inquietante. Parecía artificial, demasiado mecánico para ser solo un hábito humano. Una noche, mientras estaba en la cocina cogiendo agua, noté algo diferente. Las luces no estaban siguiendo el patrón de siempre. Parpadeaban de manera irregular, encendiéndose y apagándose aleatoriamente en diferentes pisos. Me quedé parado allí, mirando fijamente aquel extraño espectáculo de luces, intentando entender qué había cambiado. Llamé a mi novia y nos quedamos los dos apoyados en la ventana, intentando encontrar sentido a aquello.
fue cuando lo vi por primera vez. Había una sombra en la ventana del tercer piso, inmóvil, perfectamente encuadrada por la luz parpadeante. La figura estaba de frente a nosotros, sin moverse, como una silueta esculpida en la oscuridad. Al principio pensé que era solo un mueble, una cortina mal colocada. Pero conforme las luces parpadeaban, la sombra seguía allí, sólida e inmóvil. Mi estómago se revolvió. No podía apartar la mirada de aquella figura, esperando que se moviera, que hiciera cualquier cosa. Pero no lo hizo. Incluso cuando todas las luces del edificio se apagaron de golpe, la sombra permaneció. Era como si la oscuridad de la habitación no tuviera poder sobre ella. Mis ojos ardían de tanto mirar fijamente aquella ventana. Esperaba que, en cualquier momento, la figura desapareciera, como una ilusión óptica. Pero seguía allí, inmóvil, perfectamente visible contra la oscuridad. Mi novia me preguntó qué estaba mirando, pero apenas pude responder. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sombra parada en la ventana, observándome. Intenté convencerme de que era cosa de mi cabeza, que estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero aquella imagen estaba clavada en mi mente, persiguiéndome incluso cuando intentaba pensar en otra cosa. En el fondo sabía que había visto algo que no debía, algo que no tenía sentido. Al día siguiente, esperé ansiosamente a que fueran las 10 de la noche. Una parte de mí quería probar que estaba equivocado, que era solo un juego de luces, una coincidencia. Pero, en el fondo, sabía que necesitaba una explicación. Cuando llegó la hora, me quedé plantado en la ventana, los ojos fijos en la ventana del tercer piso. Las luces empezaron a encenderse en el orden habitual, una por una, hasta que finalmente llegó el turno del tercer piso. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Las luces parpadeaban de manera aún más errática, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas, pero la sombra estaba allí, inmóvil. No era un reflejo, no era el tipo de cosa que desaparecía cuando desviabas la mirada. Estaba allí, aún de pie en la ventana, mirando en nuestra dirección. Ya no pude contener más el pánico. Mi novia también lo había notado, y sus ojos estaban abiertos de miedo. Susurró, preguntando si yo también estaba viendo aquello. Solo pude asentir con la cabeza, incapaz de hablar. Aquel ser no parecía humano. No había movimientos, no había expresión, solo una forma oscura, sólida, congelada en el tiempo. Lo peor de todo es que, cuanto más miraba, más sentía que aquella cosa me estaba mirando de vuelta. Me sentí claustrofóbico, como si la distancia entre los dos edificios hubiera desaparecido, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia dentro de aquel apartamento vacío. Intenté cerrar la ventana, tirando de la cortina rápidamente, pero el instinto me hizo parar. Sabía que, si hacía eso, podría perder de vista a aquella figura, como si, al desviar la mirada, le estuviéramos concediendo algún tipo de victoria. Mi novia estaba llorando ahora, intentando calmarse, pero cada intento era en vano. Quería que llamara a la policía o que hiciéramos algo, pero ¿qué podíamos hacer? No había ninguna prueba concreta. No había nadie de pie en la ventana. No había nadie allí, excepto aquella sombra inmóvil que ya había sido suficiente para hacernos sentir que estábamos siendo observados de una manera que no tiene sentido. No sé cuánto tiempo pasó. El miedo había hecho que el tiempo se detuviera y todo alrededor parecía irrelevante. Entonces, en un movimiento casi imperceptible, las luces del edificio se apagaron de repente y la figura desapareció de la ventana. El alivio que sentí fue casi inmediato, pero vino con un sabor amargo. No teníamos la menor idea de lo que había pasado. Todo lo que sabíamos era que aquello no era normal.
No tardó mucho en volver el miedo. A las 10 de la noche del día siguiente, la secuencia de luces comenzó de nuevo, pero esta vez había algo diferente en el aire. El edificio frente a nosotros parecía más sombrío, como si hubiera algo mal con las luces. Me quedé en la ventana de nuevo, mi corazón latiendo con fuerza. El patrón continuó, pero cuando llegó a aquel tercer piso, algo aún más extraño sucedió. En lugar de ver la sombra, vi algo peor. No era una sombra, sino un reflejo. El reflejo de nosotros dos, en la ventana opuesta, reflejado en las luces encendidas. Mi novia y yo estábamos exactamente donde la figura había estado, con la mirada fija en la ventana frente a nosotros. El sonido del timbre cortó el silencio. Me alejé de la ventana rápidamente, pero el miedo ya se estaba apoderando de mí. Dudé en abrir la puerta. No quería ver lo que estaba al otro lado, pero el timbre seguía sonando insistentemente, como si estuviera esperando que yo atendiera. Lo que vi en el pasillo, cuando finalmente miré por la mirilla, hizo que mi estómago se revolviera. No había nadie allí, pero sentí algo, una presencia, como si la sombra hubiera salido de la ventana y estuviera ahora en mi pasillo, esperando para entrar. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oír el pulso en mis oídos. No había sonido viniendo del otro lado, pero algo en la tensión del ambiente me decía que la figura estaba allí. No era una sensación de movimiento, sino la sensación de estar siendo observado de cerca. La sensación de que el vacío del pasillo se había convertido en una prisión. Mi novia estaba en pánico, ahora llorando en el sofá. Parecíamos niños con miedo al coco. Intenté calmarla, pero no había palabras que pudieran confortarla. Estábamos solos en aquel apartamento y aquella cosa solo estaba aguardando. Como si supiera que nuestra esperanza se estaba desvaneciendo, que no había nada más que hacer sino esperar a la próxima noche, cuando todo empezaría de nuevo. Quería que el tiempo pasara más rápido, que fuera todo una pesadilla. Pero no lo era. Las luces de la ventana de enfrente empezaron a parpadear de nuevo. Como en el primer día, aquella secuencia rígida de encendido y apagado, habitación por habitación. Mi mirada se clavó en la ventana del tercer piso. La sombra estaba allí de nuevo, inmóvil. Parecía más nítida ahora, más real, como si se estuviera acercando cada vez más a nosotros. Sentí un escalofrío. Estaba empezando a darme cuenta de que la sombra no era solo una presencia cualquiera. Tenía una intención, una misión. No estaba allí solo para observarnos. Estaba esperando, como si aguardara una respuesta, una acción nuestra, como si nuestra reacción fuera parte de un ciclo que nunca tuviera fin. No pude soportarlo más. Fui hasta la ventana y miré hacia el edificio de enfrente una vez más. Pero en lugar de ver solo la sombra, me di cuenta de que algo había cambiado. La silueta en la ventana ya no era una forma oscura. Había algo en ella, algo humano, y me estaba mirando directamente. La sensación de estar siendo observado, de tener a alguien mirándome fijamente, era insoportable. Ya no pude apartar la mirada. La figura en la ventana estaba allí, más nítida que nunca, mirándome sin expresión alguna. Quería gritar, pero la voz no me salía. Sabía, entonces, que cada noche aquella figura se acercaba más y más, sin prisa por irse. Siempre estaría allí, esperando que hiciéramos algo, que creyéramos que era solo un juego de luces, una broma del azar. Fue entonces cuando la luz se apagó de nuevo. Ya no había sonido, ya no había nada, solo el silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Miré una última vez hacia el edificio de enfrente. La ventana estaba vacía, no había sombra, no había figura, nada. Pero el terror se había instalado de forma permanente, porque, en el fondo, sabía que no importaba lo que hiciéramos, dónde estuviéramos, el ciclo nunca terminaría. La presencia siempre estaría allí, siempre esperándonos.
Al principio no noté nada extraño. La verdad es que estaba tan sobrecargado de trabajo, tan exhausto, que apenas podía prestar atención a las personas a mi alrededor. Cuando el nuevo empleado empezó a trabajar en la empresa, solo lo vi como una cara más entre la multitud. Pero, con el tiempo, algo empezó a molestarme, aunque no sabía exactamente qué era. Él siempre estaba allí, cerca, mirándome. No era una mirada normal. Era como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos, como si estuviera esperando. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo que estaba pasando. Y, cuando lo noté, no fue por un único evento específico, sino por una acumulación de pequeñas cosas que, cuando se juntaron, formaron un cuadro claro. Él no miraba a los demás con la misma intensidad. Era solo yo. Al principio, pensé que era paranoia, que estaba viendo cosas que no estaban allí. Al fin y al cabo, estaba cansado, siempre muy exhausto. Pero la verdad es que la sensación se fue haciendo imposible de ignorar. Él siempre estaba al acecho, siempre observando, siempre callado, como una sombra que me seguía. Cuando empecé a notarlo, ya estaba allí, en todos los momentos. Mi incomodidad fue creciendo. Entonces, un día, finalmente reuní el valor y decidí enfrentarlo. Fui hacia él, y cuando me miró con esa sonrisa irónica y semisarcástica, mi estómago se revolvió. No dijo nada, solo me miró fijamente, como si supiera exactamente lo que quería decir y tuviera la intención de dejarme sin palabras. No lo aguanté. Le grité, sin pensar. Llegué al punto de perder la compostura, de dejarme consumir por la ira. Estaba tan irritado con su constante presencia, con esa actitud suya de que estaba por encima de mí. El gerente apareció de repente, regañándome, diciéndome que estaba siendo inmaduro. Eso solo empeoró las cosas, porque sabía que, en el fondo, el problema no era con el gerente. Era con ese hombre, ese empleado que parecía no hacer nada más que mirarme con una sonrisa en la cara. El tiempo pasó, pero el malestar solo aumentó. Cada vez más, sentía una mezcla de ira y rencor hacia él. No solo me irritaba por su actitud, sino también por su popularidad. Era la estrella de la oficina. Los otros empleados siempre lo elogiaban, siempre se detenían a hablar con él, como si fuera el centro del universo. Y yo estaba allí, invisible, observando. Cuanto más lo veía ser elogiado, más sentía que mi lugar estaba siendo ocupado. Como si todos estuvieran ignorando mi existencia. Empecé a perder el control. Él estaba ganando y yo me estaba quedando atrás. Era una sensación de fracaso constante. No podía entender lo que me estaba pasando, pero conforme pasaban las semanas, noté algo aún más extraño. No solo era querido por todos, también parecía saber más sobre mí que cualquier otra persona. Empecé a darme cuenta de que, de algún modo, siempre aparecía donde yo estaba. Siempre sabía a dónde iba. La situación se volvió aún más surrealista cuando, una mañana, durante mi día libre, vi a ese hombre mirándome desde fuera de mi casa. Lo vi a través de la ventana, con una sonrisa extraña, casi divertida. Corrí hacia afuera, pero no lo encontré. No pude conciliar el sueño esa noche. Conforme pasaba el tiempo, todo lo que hacía parecía una provocación. Sé que puede sonar extraño, pero se parecía a mí, no al yo actual, con arrugas, canas y un dolor persistente en la espalda, sino al yo antiguo, que entró en esa empresa esperando tener un cambio de vida, lleno de sueños, pero que nunca logró realizar ninguno de ellos. Incluso estaba usando la misma ropa que yo usaba cuando era joven, la misma postura, la misma expresión. Era como mirarme a mí mismo, pero en una versión más joven y mucho más perfecta. Ya no podía concentrarme en el trabajo, no podía entender cómo era posible, cómo ese hombre podía parecerse tanto a mí, pero al mismo tiempo ser tan diferente. Parecía ser todo lo que yo fui alguna vez,
pero en una versión mejorada, más confiado, más carismático, más seguro de sí mismo. Estaba viendo una versión mía que nunca existió. La ira mezclada con un miedo profundo empezó a consumir mis pensamientos. Estaba empezando a perder la noción de lo que era real y lo que no. Pasé los siguientes días intentando ignorarlo, intentando enfocarme en cualquier cosa que no fuera esa extraña sensación de estar siendo dejado atrás. Pero no pude. En cada conversación, en cada reunión, él estaba allí como un fantasma observando mis pasos. Lo más extraño era que, en todos los lugares a donde iba, él estaba allí antes que yo. Como si supiera exactamente a dónde iba, como si ya se hubiera posicionado antes de que yo siquiera tomara la decisión. La cosa empeoró cuando empecé a seguirlo, sin querer, claro, pero él siempre iba a los mismos lugares que yo, tomaba los mismos caminos. Era como si me estuviera imitando, pero de una manera sutil, como si fuera una copia mía. Y eso me hizo volverme más paranoico. ¿Cómo sabía lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera? ¿Cómo estaba siempre allí, pero nunca me daba una explicación clara sobre quién era? Me puse a investigar un poco más. Como nunca tuve el valor de preguntarle directamente, empecé a preguntar sobre él a los demás. Los compañeros siempre hablaban de él con admiración, elogiando su eficiencia, su forma de lidiar con los obstáculos en el trabajo. Decían que era la persona a la que todos deberían aspirar a ser. Y cada elogio me hizo hundirme más en la ira. Todos estaban obsesionados con él, mientras que yo, que siempre intenté ser notado, era solo una sombra. Fue entonces cuando, al pasar por una calle, noté algo que me hizo congelarme. Él estaba frente a una casa. No una casa cualquiera, sino la casa en la que siempre soñé vivir. Una casa que nunca pude pagar. La residencia era mi visión del éxito, lo que siempre anhelé, pero que nunca pude alcanzar. Y allí estaba él, de pie en la acera, mirando la casa con una expresión de quien ya la poseía, como si fuera suya, como si ya hubiera conquistado todo lo que yo quería y que nunca podría conseguir. Ese momento me hizo entender algo que hasta entonces estaba solo en el fondo de mi mente. Él no era solo alguien que me imitaba, estaba tomando mi vida. Cada logro mío, cada sueño, él estaba allí, aprovechándose, tomándolo para sí. Yo era invisible para los demás, pero él estaba brillando, siendo mi versión mejorada. Me sentí como si estuviera desapareciendo ante los ojos de todos, como si todo el esfuerzo que hice para llegar hasta donde estoy hubiera sido en vano, porque él estaba allí, siempre delante de mí, ganando la admiración que nunca recibí. Y cada elogio que él recibía me cortaba profundamente. La rabia que sentía fue creciendo, pero no era solo rabia. Era algo más profundo, algo más insostenible. Rencor, envidia, un vacío en el pecho que solo aumentaba cada día. Me vi constantemente comparando nuestras trayectorias, como si su vida fuera la línea recta y la mía la línea tortuosa y llena de errores. Él tenía todo lo que yo nunca pude conquistar, y todo parecía tan fácil para él. Cada vez que se acercaba, sentía una presión insoportable, como si me estuviera absorbiendo, borrando los últimos recuerdos de quién era yo realmente. Fue en ese momento cuando empecé a alejarme de los demás. Ya no podía conectar con nadie, porque todos estaban tan involucrados en la imagen de perfección que él representaba. Me sentía completamente perdido, sin dirección. Por la noche, cuando iba a casa, no podía evitar pensar en él. Ya no estaba solo en el trabajo, sino en mis pensamientos, en mi cotidianidad. El tiempo que pasaba pensando en él empezó a consumirme completamente. Él era todo lo que yo quería y todo lo que no podía ser. Había conquistado la vida que soñé para mí. Vivía en el lugar que siempre deseé, tenía a las personas alrededor que siempre quise tener, y todo lo que había hecho durante toda mi vida parecía no importar. No era más que una sombra,
Intenté acercarme a otras personas. Intenté buscar algún tipo de validación que fuera mía, que me hiciera sentir importante. Pero todo lo que conseguí fue el reflejo de su ausencia en cada interacción. Él estaba allí, todo el tiempo, en todo lo que hacía, como si fuera imposible escapar de él. Sentía que tomaba mi espacio, que me reemplazaba, y a cuanto más intentaba destacarme, más estaba él allí, esperando para tomar el lugar que yo quería. Entonces, un día, mientras observaba una vez más desde lejos, él me vio. No de manera obvia, pero su mirada encontró la mía en medio de una multitud de personas. Fue una mirada extraña, casi como si supiera lo que estaba pensando, como si supiera de mi rabia y de mi miedo. Su mirada no tenía malicia, pero tampoco simpatía. Era una mirada vacía, como si supiera que yo ya no existía más para el mundo. Me miró como quien mira a una versión inferior, algo ya superado. En ese momento, supe que ya no había espacio para mí allí. Yo era la versión antigua, la versión que ya no importaba, mientras que él era todo lo que el mundo quería ahora. Él estaba en la cima, y yo era un recuerdo de algo que nunca fue lo suficientemente bueno. Y mientras todos lo miraban a él, yo me alejé, sin saber ya a dónde ir. La vida que tanto deseé parecía haber sido tomada por él, y lo peor de todo era que ya no podía ver una forma de escapar. Ya no tenía rostro, no tenía nombre. Era como si hubiera sido consumido por esa versión mejorada. Él había tomado todo, mi lugar, mis sueños, mi identidad. Yo estaba invisible, alguien a quien los demás simplemente ignoraban porque él era más interesante, más digno de atención. Las palabras que él decía parecían resonar con todos, mientras que las mías se perdían en el vacío. La última vez que lo vi, estaba en una reunión, sonriendo y siendo elogiado por todos. ¿Y yo? Yo estaba en la misma sala, pero nadie parecía notar mi presencia. Ya no había nada que pudiera hacer. Él se había convertido en todo lo que siempre quise ser, y yo no era más que una sombra en el fondo de la sala, como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido alguien. Y al final me di cuenta. Él no era solo una versión mejorada de mí. Él era yo en lo que podría haberme convertido, pero no lo logré. Él era el futuro, lo que todos querían, y yo fui dejado atrás. Y, mientras él lo tomaba todo, yo desaparecía, dejando atrás no solo el trabajo, sino mi propia identidad. Ya no sabía quién era, ni siquiera para mí mismo.